Hola, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Estamos en el estudio bíblico para las células, el cual estaré comentando. El título de hoy es Tenga misericordia, es la lección número 3. Y la lectura bíblica en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Antes, permítanme leer una breve reflexión de introducción en esta lección. Imagínense que está enseñando una lección acerca de la misericordia en una clase de niños. ¿Qué ilustración de su vida usaría para describir cómo se siente recibir misericordia? ¿Cómo explicaría a qué se asemeja ser misericordioso con una persona? ¿Qué significa la misericordia para usted? Yo podría ilustrarle a los niños la misericordia que mi mamá o mi papá tuvieron en base a que yo hice una travesura y me merecía ser disciplinado. Sin embargo, pues en algunas ocasiones ellos disculparon esa situación. ¿Cómo explicaría a qué se asemeja ser misericordioso con una persona? Yo diría que uno muestra misericordia en base a que ha sido dañado, pero no retribuye a la persona que lo dañó con lo que se merecía, sino que le dio una oportunidad más. Mostrar misericordia sería demostrar que usted puede dar una oportunidad más. Y para mí la misericordia significa mucho, porque es a través de ella que yo conozco al Señor y me relaciono mejor con las personas que están a mi alrededor, incluyendo mi esposa. Dice, habiendo establecido el fundamento de nuestra vida en Cristo y viviendo mediante su poder resucitador, Pablo habló ampliamente del tema de la salvación, repasando los medios misericordiosos que usa Dios para traernos a su familia. Él explicó la relación central entre la fe, la gracia y las acciones u obras que fluyen como resultado de nuestra salvación. No las buenas obras dan como resultado salvación, sino que de nuestra fe en Jesucristo hay buenas obras. Así que vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Yo leo la Nueva Versión Internacional. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Vamos entonces ahora a preguntar, vamos a explorar las Escrituras. ¿Qué es algo que usted hacía en el pasado pero nunca haría ahora? Específicamente porque usted es un cristiano. En otras palabras, ¿qué cambios específicos han sucedido
debido a la presencia de Cristo en su vida. Bueno, por lo menos hablar mal, era muy mal hablado, decía muchas malas palabras, y no creo que en esta época yo esté expresándome como lo hacía antes. También el mal carácter ha cambiado bastante, es menos frecuente hoy que antes, escenas de mal carácter, y he evitado la ironía y el sarcasmo para ofender y humillar a otros. Creo que en eso también he mejorado por la obra de Cristo en mi vida. ¿Por qué el pecado enoja a Dios? Bueno, el pecado enoja a Dios según el versículo 3 que acabamos de leer, cuando vivimos como los no creyentes en pecado, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad y propósito. El pecado entonces es una afrenta a la autoridad de Dios. Es decir, yo vivo como me da la gana y no me importa que diga Dios, el gobierno o las demás personas. Por eso es que molesta a Dios. ¿En qué sentido muertos espiritualmente es una descripción exacta de la vida sin fe en Cristo? Bueno, divide exactamente que vivíamos según el gobernador de las tinieblas, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero por su gran amor nos dio vida con Cristo, o sea, un nuevo nacimiento. No había capacidad de agradar a Dios, entonces estábamos muertos espiritualmente. No había capacidad, como un cadáver. El cadáver usted lo ve, pero él no mira, no mueve no hay vida en ese cuerpo. Entonces lo mismo nosotros no respondíamos de ninguna manera a la palabra de Dios, pero cuando Él nos da vida en Cristo, entonces es que nosotros reaccionamos. Como por ejemplo, usted está ahora en la reunión de la célula y está reaccionando positivamente a la vida cristiana. Explique la relación de Jesús con el don de la salvación. Bueno, la salvación es gratis, es un regalo, es un don de parte de Dios para nosotros. Y Cristo pagó el precio de esa salvación por nosotros. En otras palabras, sin Cristo no hay salvación. La relación de Jesús con el don de la salvación es directa. Es directa. No hay Jesús, no hay salvación. No lo sustituyen las obras, porque por obras nadie se va a salvar. Recuerde que aquí estoy nada más comentando. Ustedes en la célula pueden también hacer sus propios comentarios, abonar, afirmar o ir en contra de lo que yo estoy diciendo. Se trata de reflexionar. ¿Por qué a veces percibimos que nuestra salvación se relaciona con nuestros propios esfuerzos? Bueno, yo creo que tiene que ver con el aspecto doctrinal, como por ejemplo el Antiguo Testamento, el estilo de vida de poder llevar sacrificios animales para cubrir los pecados. No había tal cosa de que yo estoy limpio de pecados por un sacrificio animal, sino hasta Jesucristo, el Cordero sin mancha. Entonces, la influencia del judaísmo, la influencia de ese estilo de vida sin Cristo, sin el Salvador, entonces traía como consecuencia el ganarse el favor de Dios. Vamos entonces ahora a leer esta nota de inspiración del autor del estudio. Dice: si el Señor es el pastor que guía al rebaño, el bien y la misericordia son los dos perros ovejeros que protegen la retaguardia de dicho rebaño. El bien y la misericordia. No solamente el bien, ya que somos pecadores que necesitamos misericordia. No solo misericordia, ya que somos frágiles y necesitamos el bien. Necesitamos ambas cosas. El bien y la misericordia, el acompañamiento celestial del rebaño de Dios. Si ese dúo no refuerza su fe, pruebe esta frase.
todos los días de mi vida me acompañará el bien y la misericordia de Dios. O sea, todos los días de mi vida. Añadámosle que el bien y la misericordia todos los días de mi vida. Qué tremenda declaración. Fíjese el tamaño que tiene. El bien y la misericordia siguen al Hijo de Dios. Todos y cada uno de sus días. Piensa en los días que tiene por delante. ¿Qué ve? Días en casa con solo niños pequeños. Dios estará a su lado. Días en un trabajo sin salida. Él lo ayudará a salir airoso. Días de soledad. Él tomará su mano. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. No algunos, no la mayoría, no casi todos, sino todos los días de mi vida. ¿Y qué hará Él durante esos días? He aquí está mi palabra favorita, dice, Él lo seguirá. Qué manera sorprendente de describir a Dios. Estamos acostumbrados a un Dios que permanece en un lugar, un Dios sentado en su trono en los cielos, que gobierna y ordena. Sin embargo, David visualiza a un Dios móvil y activo. ¿Nos atrevemos a hacer lo mismo? ¿Nos atrevemos a visualizar un Dios que nos sigue? ¿Quién nos persigue? ¿Quién está tras de nosotros? ¿Quién nos sigue el rastro y nos conquista? ¿Quién nos sigue con el bien y la misericordia todos los días de nuestra vida? ¿No es este el tipo de Dios que describe la Biblia? Y ciertamente que lo es, hermano. Dios siempre toma la iniciativa para relacionarse con nosotros. Lo vemos desde el tiempo del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos, se descubrieron desnudos. El Señor llegó y preguntó por Adán: Adán, ¿dónde estás tú? Y de esa manera también el Señor nos persigue, nos sigue con el bien y la misericordia todos los días. Todos los días el Señor está detrás de nosotros, no en acoso, sino en bendición, en acompañamiento. Vamos entonces a seguir reflexionando. Reaccionemos. Si Dios no fuese misericordioso, ¿cómo sería nuestra vida? Estaríamos sentenciados a condenación sin esperanza. Sería una constante exigencia. Tiene que cumplir. Ese es el gran problema de los legalistas. Tiene que. No tenemos. Ya Jesucristo lo hizo todo. Ahora, por amor, nosotros nos relacionamos con Él y buscamos cómo agradarlo, pero no porque tengo que. No me voy a salvar por obras, pero es señal de que tengo a Cristo en mi corazón el tipo de comportamiento que yo tengo. Ciertamente, ahí sí no hay equivocación. Piensa en un tiempo en el que tuvo la oportunidad de mostrar misericordia, pero no lo hizo. ¿Y por qué? Yo diría que probablemente porque partí del compromiso adquirido de una persona, de los líderes. Vamos a decir que un líder me dijo: yo voy a estar aquí todos los domingos. Pero resulta entonces que no, y empezó a fallar. Y yo, en base al compromiso que hizo, no que yo le exigiera que hiciera algo, sino que fue su compromiso, entonces lo confronto con esa decisión que él tomó, y en lugar de ayudarlo, le remarco su fracaso en no cumplir el compromiso que adquirió. Ahí creo yo que me ha hecho falta misericordia, aunque estoy confrontándolo con su propio compromiso. Describa un acto de misericordia que haya visto recientemente. Yo le agradezco a Dios el acto de misericordia que tuvo con mi madre, que recayó en la enfermedad del cáncer, que tuvo un nuevo cáncer, y este empezó a afectarla fuertemente, ya mi madre de 90 años, y mi oración y la de mi familia al verla cómo se deterioraba y cómo comenzaba a sufrir, le pedimos misericordia a Dios y le dijimos: Señor,
mejor que esté contigo, que descanse contigo y no que esté aquí sufriendo. Y el Señor, a su debido tiempo, no permitió que ella sufriera prolongadamente. Le doy muchas gracias al Señor que mostró misericordia hacia mi madre. ¿Cuál es el peligro de una fe que se basa en obras? ¿Cómo puedes saber la diferencia entre la fe que se basa en obras y las obras que se basan en fe? El peligro de una fe que se basa en obras es que es limitada, porque las obras que uno pueda hacer, los actos de alcanzar la perfección para ser justificado por las propias obras y llegar a un cielo que es perfecto, no nos alcanza, es insuficiente, somos inconstantes, no todos los días nos podemos portar bien y un tan solo pecado nos descalifica. Ahora, ¿cómo podemos saber la diferencia entre la fe que se basa en obras y las obras que se basan en fe? Las obras por fe, o sea, a causa de la fe, son el resultado de la intervención divina. La fe en las obras es frustrante porque la inconstancia e incapacidad humana no nos permite alcanzar ese nivel de fe por las obras, sino que alcanzamos un nivel de obras parecido al de Cristo por la fe que tenemos en Jesús, pero no al revés. ¿Cómo era su vida antes de ser salvo? Desordenada, centrada en mí mismo, arrogante, o sea, pensando y creyendo que de mí dependían todas las cosas. ¿Cómo podemos mostrar nosotros como cristianos las grandes riquezas de la gracia de Dios? Mostrando el carácter de Cristo, siendo misericordiosos como Él lo es, comenzando por nuestra familia, por los seres más cercanos, por aquellos que nos acompañan, que puedan ver en nosotros el carácter de Jesús, la persona de Jesucristo. Lecciones de la vida. En un mundo imperfecto nos gusta pensar, lecciones, en un mundo imperfecto nos gusta pensar con nuestro rendimiento. Los que no tratan o no se esfuerzan no deben recibir los mismos beneficios de aquellos que tratan y se esfuerzan, ¿verdad? Pero cuando aplicamos esta forma de pensar a un Dios perfecto con estándares absolutos, nuestros precarios esfuerzos no pasan la prueba. No importa lo alta que sea nuestra calificación en la escala del rendimiento, no hemos llegado nada cerca de la perfección. Sin la misericordia y la gracia de Dios estamos atascados en la imperfección. Estamos atascados sin esperanzas. Simplemente estamos estancados. La misericordia de Dios viene y nos saca del estancamiento. Su misericordia nos salva por medio de Jesucristo. Y ya que continuamos viviendo en un mundo imperfecto, en el que continuamos quedándonos cortos, la misericordia de Dios continúa sacándonos del estancamiento. Muy cierto. Ya cercano a la oración final en la célula, les recomiendo estos pensamientos. Aquí estamos, Padre, nos llamamos tu pueblo, sin embargo llevamos el equipaje de una semana de preocupaciones. Venimos a ti tal como somos, sin tratar de esconder nuestros errores y nuestras debilidades. Necesitamos tu misericordia y tu gracia. Padre, repáranos y haznos mejor que los que podríamos hacernos por nuestra propia cuenta. Y yo digo, amén. Hermanos, yo les agradezco su conexión a esta
lección comentada, que no es más que un aporte. No estoy pretendiendo que ustedes piensen igual que yo. Para eso cada uno tenemos una Biblia. Y lo más importante no es mi comentario, no es mi opinión. Lo más importante es qué dice la Biblia y qué nos dice el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros. Así que tómelo como tal, es nada más un comentario tratando de abonar a el pensamiento que viene del Señor y de esa manera todos juntos poder sacar las mejores conclusiones. Muchas gracias. Este ha sido el estudio bíblico para la célula. Espero que tengan una linda velada, una linda reunión con los miembros de su célula. Que Dios me los bendiga.